Queridas hermanas, comenzamos este retiro poniéndonos como comunidad en presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a intentar abrirnos a la palabra, a lo que Dios nos indica para vivir, abrir nuestro corazón para intentar seguirlo con mayor fidelidad. La reflexión de este retiro es profundizar sobre qué es abrir nuestras vidas a la compasión. Tenemos que permitirle a la compasión abrazar toda nuestra vida. Seguir a Jesús es buscar que toda nuestra existencia se exprese compasivamente. En el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículos 27 al 38, Jesús nos dice: a ustedes que me escuchan, yo les digo, amen a sus enemigos, traten bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, recen por los que los injurian. Al que te golpee en una mejilla, ofrécele la otra. Al que te quite el manto, no le niegues la túnica. Da a todo el que te pide. Al que te quite algo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. Si aman a los que los aman, ¿qué méritos tienen? También los pecadores lo hacen. Si prestan algo a los que les pueden retribuir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan para recobrar otro tanto. Por lo contrario, amen a sus enemigos. Hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Así será grande su recompensa y serán hijos del Altísimo, que es generoso con ingratos y malvados. Sean compasivos como es compasivo el Padre de ustedes. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida generosa, apretada, sacudida y rebosante. Porque con la medida que ustedes midan, serán
medidos. Hasta aquí el Evangelio de Lucas. Muy fuerte la propuesta de Jesús. Todo un desafío, todo un programa de vida. Es una propuesta que define un estilo. La invitación de Jesús a las y a los que se proponen seguirlo es la instauración de una sociedad construida sobre las bases de unas relaciones fundadas en el amor, relaciones fundadas en el reconocimiento mutuo. Jesús quiere la construcción de una sociedad nueva en la que triunfe el amor y la bendición mutua, empezando por amar a los enemigos. Una sociedad en la que reine el perdón activo, entendido como pasar por alto una ofensa a condición de que el agresor tome conciencia del mal que causa y cambie. Construir una sociedad donde se hace realidad un compartir generoso como reacción a toda codicia, donde se da un decidido rechazo a la avaricia y a la usura como causas fundantes del enriquecimiento de unos y el empobrecimiento de otros. Una sociedad en la que se concrete el obrar con los demás como quisiéramos que los demás obraran con nosotros. Construir una sociedad en la que la vivencia de la compasión sea experimentable. Para esto, Dios Misterio quiere anidar en nuestras vidas. Dios Misterio quiere habitarnos para que la compasión sea una característica evidente de cada una de nuestras actitudes, para que la compasión configure nuestra mirada. Por esto, para que Dios Misterio nos habite, Jesús, al comienzo de su misión, comenzó a proclamar la buena noticia de Dios, diciendo: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Arrepiéntanse y crean en la buena noticia. Este texto está en Marcos 1, 14, 15. Está cerca ese reino de Dios que no es un lugar. El reino de Dios no es un lugar, sino una experiencia de vida bajo los parámetros del proyecto divino. Vida, justicia, solidaridad, fraternidad, paz. Arrepentirse en este caso es volver a Dios, creer en la buena noticia
de Jesús. Es un llamado a volver a Dios, advirtiendo que Dios nos busca, nos llama, nos ama. Dios nos pregunta, como lo expresa el Génesis, ¿dónde estás? Nos cuestiona para acrecentar nuestra conciencia. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermana? Nos invita así a cualificar nuestras vidas, a cualificar nuestro seguimiento, siendo conscientes de lo que pasa en la realidad, conscientes de lo que le acontece a nuestros hermanos y hermanas. Dios nos mueve a amar, nos mueve a servir, y por este camino nos convoca a ser realmente felices siendo compasivos. En el Evangelio de Mateo 20, versículos 25-28, Jesús insiste en el valor del servicio en nuestra vida de seguimiento, diciendo a los apóstoles, pero Jesús los llamó y les dijo, ¿saben que entre los paganos los gobernantes tienen sometidos a sus súbditos y los poderosos imponen su autoridad? No será así entre ustedes. Más bien, quien entre ustedes quiera ser grande, que se haga el servidor de los demás. Y quien quiera ser el primero, que se haga sirviente de los demás. Lo mismo que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Servir, dar la vida como característica de la propia existencia. Lo importante en el reinado de Dios no es tener un puesto de honor, sino seguirle a Él en su camino de entrega y servicio a los necesitados. Es un llamado a servir. Es característica propia de nuestra existencia. Es una manera de oponerse a los esquemas de poder y de dominio que gobiernan este mundo. El estilo de Jesús busca hacer posible la globalización de la solidaridad. El grande es el que sirve y el primero
el que se hace servidor de todos. Preguntémonos en este comienzo de año, ¿cómo estoy viviendo? ¿Cómo ha sido el camino de ese constante volver a Dios de nuestras vidas? Una señal evidente de que Dios habita en nuestra vida es el comportamiento compasivo. Como consecuencia de que Él, Dios, puede estar libremente en mí, la compasión se evidencia en mis actitudes, en mis juicios, en mis vínculos. En la medida en que permito que Dios habite en mi vida, mi conciencia va evolucionando. Se vuelve una conciencia delicada, capaz de captar realmente quién soy y cómo vivo. Esa conciencia delicada me va mostrando en qué tengo que cambiar, en qué es necesario dejarme convertir, qué aspectos de mi vida deben ser transformados. Preguntarnos cómo estoy, preguntarnos si ha ido acrecentando esa evolución de la conciencia que permite mirarme como en un espejo y descubrirme tal cual soy. Una conciencia delicada me advierte del nivel de mi narcisismo, me advierte de mi vanidad, de la violencia de mis actitudes, muchas veces de la dureza de mis reacciones. Me advierte si hay en mí afecciones desordenadas. En síntesis, me permite una conciencia evolucionada, me permite advertir quién soy realmente. Una conciencia delicada es necesaria para vivir la compasión, porque me invita a preguntarme si en mi vida están presente o ausente ciertas virtudes que hacen a la compasión. Me advierte si tiene espacio en mi vida la templanza. Me advierte si en mi vida tiene espacio la humildad. Me permite ver si la paciencia me caracteriza. A través de una conciencia delicada, puedo advertir si en mis reacciones triunfa
la mansedumbre. Estamos invitadas a permitirle al Espíritu de Dios que transforme nuestras vidas para que sus dones se evidencien en nuestro vivir. Cuando el Espíritu pueda trabajar en nosotros, sus dones transformarán nuestras vidas. Y así lograremos saborear los dones de ciencia y sabiduría en la fidelidad a la vida y al compromiso solidario. Nos haremos compañeras de camino de quienes viven el peso de las heridas de la vida y las crisis de crecimiento, porque estaremos capacitadas por los dones de fortaleza y de consejo. Cuando el Espíritu en libertad pueda habitarme, seremos capaces de captar y de sanar nuestra interioridad. Y esto gracias al don de entendimiento que nos dispondrá a la escucha y apertura a la palabra de Dios, posibilitando así nuestro crecimiento. Iremos creciendo en nuestra relación filial con Dios a través de la oración, por la acción del don de piedad en nosotras. Lograremos poner nuestra confianza en Dios más que en nosotras mismas, gracias al don de temor que nos hace conscientes de nuestra fragilidad. Este don de temor nos capacita, por un lado, para la ayuda mutua y por otro, para acoger las aportaciones de las demás personas, liberándonos de la autosuficiencia, la vanidad, el orgullo, del amor propio desordenado y de todo aquello que nos aísla, cerrándonos sobre nosotras mismas e impidiendo unas relaciones mutuas constructivas. Descubriremos claramente la presencia de Dios en nuestras vidas cuando vayamos avanzando hacia el compromiso por erradicar el mal que oprime a nuestros hermanos. Y este compromiso realizará en nosotros lo que expresa Mateo en su capítulo 25, versículos del 34 al 36. Entonces el rey dirá a los de la derecha: vengan, benditos de mi Padre, a recibir el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Era emigrante y me recibieron. Estaba desnudo y me vistieron.
Estaba enfermo y me visitaron. Estaba encarcelado y me vinieron a ver. Descubriremos su presencia cuando percibamos que decididamente caminamos hacia la madurez y el crecimiento personal. Cuando la serenidad y la paz nos acompañan y toda nuestra vida se unifica en un proyecto que da sentido a nuestra persona y nos abrimos a gestar más vida. Descubriremos su presencia en nuestra vida cuando en nosotras todo lo preside el amor y vivimos evidenciando la cordialidad, la simpatía y la apertura de corazón. En síntesis, cuando resolvemos nuestra vida en y desde la compasión. La compasión proviene de y nos lleva a una sana espiritualidad que nos habilita a relacionarnos con todos los seres humanos conscientes de nuestras limitaciones. Nos hace sentir que todos tenemos la misma dignidad y que esta dignidad es intocable. Nos hace tomar conciencia de que cuando una espiritualidad juzga y clasifica a las personas o las rechaza, está presentando los síntomas de una espiritualidad enfermiza. Una sana espiritualidad nos hace tomar conciencia que la vida espiritual auténtica, sana, tiende a unir, a buscar encuentros, a hacer comunidad. La vida espiritual que aísla a la persona ocupada y preocupada solo en su santidad o de sus cosas, no es del Espíritu de Jesús. La intimidad de la vida espiritual sana no se opone a la comunidad. Simplemente se opone a la soledad que lleva al aislamiento. Una sana espiritualidad no es ensimismada. Nos conduce a unir intimidad y relación, acogida y donación, palabra y acción. Nos lleva a vivir desde el criterio del amor. La compasión despierta, crece, se encarna en una espiritualidad sana. La compasión es fruto del espíritu. Y al espíritu lo percibimos por sus efectos en nosotras, como nos dice Gálatas 5:22.
el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio propio. Preguntémonos cómo estoy viviendo. Preguntémonos en este retiro, ¿soy una persona compasiva? Buen retiro, queridas hermanas.